Leíamos hace un momento, para que ya no seamos niños fluctuantes, decía la palabra, ¿no? Sino que podamos crecer, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dices, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El deseo de Cristo es que nosotros podamos crecer, podamos avanzar. El domingo hablábamos acerca de crecer en el amor de Dios que va creciendo, o nosotros ir creciendo en Él, y veíamos cómo es tan necesario que el amor sea algo expresado. El amor, si no se expresa, no es amor. El amor no es solamente un sentimiento o un buen deseo, sino que el amor es algo que estamos manifestando y estamos expresando. Y uno de los ejemplos que usamos, bueno, dos ejemplos usamos. El primero es de Jesús, que Jesús nos amó tanto que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Es una expresión de amor. Y luego veíamos la parábola del buen samaritano, ¿no? Que él fue movido a misericordia, ¿no? Y cuando ve a este hombre que ha sido asaltado, maltratado, él no lo piensa dos veces. Él va, lo ayuda, le cura las heridas, lo pone en la cabalgadura, ¿cierto?, de su animal, lo lleva hasta el lugar donde es hospedado y les dice allí a los del hospedaje que todo lo que él gaste lo pongan a su cuenta, que de vuelta él lo va a pagar, ¿no? Entonces veíamos a un samaritano que actuaba, que es movido a misericordia y que pone en acción el amor. No es simplemente un buen sentimiento, ¿no? Esto no es que yo lo quiero, no. Esto va más allá del querer o no querer. Esto tiene que ver con manifestar el amor del Señor. Y eso es lo que hemos ido aprendiendo, es parte de nuestro crecimiento. Hoy yo quiero que podamos reflexionar en esta mañana en Santiago capítulo 1, vamos a leer de los versículos 1 al 20, y vamos a estar allí meditando en algunos aspectos también de lo que es nuestro crecimiento, ¿no? Cómo debemos ir creciendo también en medio de la prueba. Cómo la prueba nos ayuda a crecer y a avanzar, a madurar. En algunos aspectos que son bastante interesantes, que yo veo aquí que el apóstol Santiago escribe, ¿no? Y que transmite. Es una carta, dice que es escrita, cuando uno lee el versículo 1, dice que es una carta escrita a las 12 tribus que están en la dispersión. Él está hablando allí del pueblo de Israel. Israel había sido dispersado por todo el mundo, ¿no? El pueblo de Dios dispersado en todo el mundo. No está hablando de un pueblo que está conviviendo junto. Es un pueblo que ha sido dispersado y permítanme usar la figura, sembrado en todo el mundo. No tenían tal vez la oportunidad de compartir con los otros que estaban en otros lugares, sino que simplemente con aquellos con los que les había tocado compartir la dispersión. Los que fueron llevados a Babilonia, a Asiria, los que los romanos los dispersaron por diferentes lugares también en su momento, con la invasión de Pompeyo, qué sé yo, estaban dispersos por todos lugares. Pero ahí el apóstol Santiago está escribiendo, ¿no?, a esta gente que está desperdigada, no tiene tal vez una comunión, ¿no? O no tienen puntos de encuentro, tal vez lugares para adorar, aparte de los propios de las mini congregaciones que estaban juntas. Él está escribiendo a esta gente que está en la dispersión. Pero cómo también les pide que en medio de la dispersión, en medio de la soledad, en medio del lugar donde ellos están, ellos tienen que vivir vidas consecuentes, ¿no? Tienen que vivir vidas, ¿no?, donde ellos se sientan, donde ellos manifiesten también el carácter y el crecimiento de Cristo. Lo que para algunos en algún momento es un sinónimo de muerte, ¿no? La prueba a veces es sinónimo de muerte. La dispersión, ¿no?, el exilio, el encontrarte en otro lugar, muchas veces es sinónimo de pérdida de identidad, ¿no?, que es lo que busca muchas veces el enemigo, del desarraigo también, ¿no?, de lo que son nuestras raíces, de lo que son nuestras costumbres, y que era un poco lo que buscaban, ¿no?, con la dispersión, que la gente perdiera su identidad, perdiera sus raíces, no perdiera esa base, esa esencia de identidad que cada uno tiene. Cómo Dios lleva, ¿no?, de alguna forma u otra, a que esa identidad florezca, pero no la identidad nacionalista, vamos a decirlo, ¿no?, que aflora en todos estos lugares, ¿no? Especialmente cuando estamos en otros países, parece que la pasión nacional se ve aflorada. Ahí está, qué sé yo, los españoles por el mundo, ahí está, ¿no?, queriendo comerse la buena tortilla, juntándose. A veces veo los vascos por el mundo también, allí haciendo sus costumbres, sus bailes, se juntan para compartir, para hablar en euskera y todo aquello. Y qué decir de los venezolanos acá, los ecuatorianos, los peruanos, los chilenos, que aflora ese sentimiento y ponemos las banderas muchas veces, ¿no? Provoca ese efecto inverso muchas veces.
Pero aquí hay una identidad que tiene que estar por sobre la nacional, vamos a decirlo de alguna manera. Y es lo que de alguna forma Santiago está allí queriendo remarcar. Un pueblo en la dispersión que no tiene que perder su identidad, pero no su identidad como israelita en este caso, como pueblo judío, o nosotros, ¿no?, perteneciendo a nuestros países, sino que una identidad que está por sobre la identidad nacional. La Biblia dice que nosotros no pertenecemos a este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? Que nuestro DNI tiene un número en el cielo, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, que nuestra identidad no es la identidad que nos da la cultura humana, sino que la que nos da la cultura cristiana, vamos a decirlo de alguna forma, que lo que es la imagen de Cristo en nosotros, creciendo, como decíamos hace un momento en Efesios, que debemos seguir creciendo de acuerdo a la cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces, esa identidad, de alguna forma u otra, Santiago es la que quiere aquí remarcar, es la que quiere destacar, es la que quiere que se note. Y eso es lo que vamos a leer un momento, y vamos a ver solamente algunos aspectos. Podéis leer otros más en el libro de Santiago, pero yo solamente quiero leer algunos aspectos. Capítulo 1, versículos 1 al 20, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. ¿Y qué más? Cabales, ¿no? Sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, ¿cómo? Con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice. No piense que quien te halaga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, me he pasado de largo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hasta allí voy a leer. Casi paso de largo y me entusiasmo, ¿no? Padre, gracias por esta palabra, gracias por lo que tú quieres hablarnos. Inspíranos, ayúdanos para seguir creciendo de acuerdo a la imagen de Cristo, Señor, y que cada día podamos parecernos mucho más a Él, que podamos ir siguiendo su ejemplo y siguiendo sus pisadas. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una verdad. La primera verdad es que seremos probados. Seremos probados. Y la finalidad de la prueba, cuando nosotros probamos, o más bien dicho, cuando nosotros hemos sido probados, es literalmente ser examinados. Y cuando somos examinados es para ver nuestra situación y nuestra condición. Eso es así. Vamos al médico que nos examina para ver dónde está fallando algo, ¿no? O si estamos sanitos, o si estamos muy bien.
Y a través del examen, ¿qué es lo que aflora? Aflora todas nuestras debilidades, aflora aquellas situaciones que nos pueden perjudicar, aquellas enfermedades, virus, lo que haya, que de alguna forma u otra pueden perjudicar nuestra vida. En otras palabras, el examen no tiene otro objetivo que poder encontrar aquellos puntos débiles que tarde o temprano pueden obstaculizar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y nuestro proceso de maduración en la vida. Y la Biblia dice que nosotros vamos a ser probados. La prueba, la imagen de la prueba aquí también tiene como objetivo poder sacar las impurezas que en cada uno de nosotros pueda haber. ¿Para qué? Para mejorar la calidad también de nuestra vida. Para que nuestra vida sea de mejor calidad. Para que por un lado u otro también podamos nosotros ver si realmente somos 100% oro o estamos mezclados con algún tipo de impurezas y que del cual nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces la prueba viene a nuestras vidas. Y lo que dice Santiago y lo que nos enseña es que tengamos gozo, que nos alegremos en medio de la prueba. Algo muy difícil en la realidad, ¿no? Ninguno de nosotros se ríe o se alegra cuando está en medio de la prueba. Por lo general, la reacción nuestra en medio de la prueba muchas veces es la incertidumbre. Otras veces es el recriminar a Dios. Otras veces es el enojo, es la ira. Es el por qué me pasa esto a mí, por qué solo a mí, ¿no? Parece que nos pasa siempre a nosotros, ¿no? Nos olvidamos que a los demás también están siendo probados en medio de situaciones. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo he hecho esto o he hecho aquello. Generalmente las reacciones en medio de la prueba no es el gozo, pero Santiago dice, gózate. No es por la prueba en sí mismo, sino por el resultado que luego va a dar la prueba. Lo que Santiago está enseñándonos de alguna forma u otra es que no miremos solamente el proceso de la prueba, sino miremos el resultado de la prueba, porque eso al fin y al cabo va a ser beneficioso para nuestras vidas. Entonces él dice, gózate cuando vivas en medio de la prueba, cuando os halléis en medio de la prueba, y no solamente en la prueba, sino que dice en diversas pruebas. Nosotros a veces estamos acostumbrados y enseñados o disciplinados, me gusta bien esa palabra también, en un tipo de prueba. Cuando ya nos cambian la prueba, ¡buah! Ya ahí nos cambiaron como alguien dijo, cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas, dijo. ¿No? Y ahí, ya cuando teníamos todas las respuestas para ciertos tipos de pruebas, nos cambiaron las pruebas y ya no teníamos más respuestas, se nos acabaron. Tal vez nos hemos fortalecido en el área económica y ya sabemos cómo enfrentar las pruebas, las dudas que vienen a nuestra mente, los cuestionamientos en el área económica. Pero de pronto Dios nos toca la salud. Y ahí ya nos descompaginó todo. Yo me sabía todas las respuestas para el área económica, pero ahora viene la salud. O a veces tengo ya el área económica, la salud, lo tengo controlado. Y de pronto viene la prueba por el lado de nuestros hijos. Otra vez nos cambiaron las preguntas. Otra vez nos cambiaron las situaciones. Y tengo que otra vez encontrar respuestas para cada situación. ¿Por qué? Porque las pruebas son diversas. Porque nuestra vida es diversa. Lo que Dios busca a través de las pruebas es que nosotros crezcamos de manera integral, de manera completa. No solamente que ciertas áreas de nuestras vidas sean perfeccionadas, no solamente que seamos buenos para ciertas cosas. Y eso se nota, ¿no? Cuando habláis a algunos, se nota que estáis perfeccionados y muy bien preparados en ciertas áreas. Pero hay otras áreas en las cuales todavía estamos pobres, todavía estamos flacos, estamos débiles. Y necesitamos que el Señor siga probándonos, sigamos siendo ejercitados en medio de esa prueba. Ahora, cuando somos probados en medio de la prueba, por lo general lo que ocurre es la incertidumbre. Lo que siempre ocurre son muchas preguntas. Al menos lo que a mí me ocurre, no sé si a vosotros. Pero siempre que pasamos por cierto tipo de prueba y dependiendo del nivel de la prueba, si es muy dura, si es muy larga también, porque hay pruebas que se mantienen en el tiempo, que duran más que una inyección. Alguien me dice, ¿cuánto dura un segundo? Depende, le digo yo, ¿no? Un segundo puede durar lo que te duela, ¿no? Claro, un segundo esperando, qué sé yo, bajo una sombra, no es lo mismo que esperar un segundo, no sé, en medio de una situación difícil. El segundo se hace eterno, ¿no? Los tiempos se hacen eternos en medio de la prueba, ¿no? Entonces depende de eso.
Pero depende de todo lo que nosotros vivamos. Se presentan preguntas, se presentan situaciones. ¿Cómo yo lo puedo enfrentar? ¿Qué preguntas, qué respuestas puedo darme a mí mismo? ¿Cómo yo puedo explicar determinadas situaciones? Por lo general las pruebas nos llenan de preguntas. Y creo que ese es el objetivo muchas veces. Las pruebas tienen como objetivo desarmarnos. Desarmarnos muchas veces no solamente emocionalmente, sino también desarmarnos cognitivamente. Los que nos creemos muy sabiondos, lo que Dios quiere muchas veces es desarmar todas las preguntas y como diría Job, Señor, de oídas te había oído. Hablaba cosas demasiado maravillosas, decía cosas de las cuales yo nunca tal vez me había enterado. Hablaba mi apologética, era hasta demagógica muchas veces. Decía cosas y me atrevía a comprometerme o prometer cosas que no me imaginaba, pero ahora en medio de la prueba me doy cuenta de esto otro, ¿no? Y él era capaz de reconocer su debilidad y que sus palabras eran demasiado grandes para lo que él realmente estaba viviendo y lo que él realmente era. Y ese es el objetivo de la prueba muchas veces, desarmarnos, quitar nuestros argumentos, desarmarnos en nuestras posiciones para volver a construir. ¿Qué nos aconseja Santiago en medio de todo esto? Él dice en el versículo 5 que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué necesitamos para enfrentar la prueba? Sabiduría. Sabiduría. Y la sabiduría no tiene que ver con la inteligencia. Yo conozco gente muy inteligente, pero poco sabia, de verdad. Y cada vez me convenzo más de eso, ¿no? Tienen respuestas rápidas, tienen respuestas superficiales, tienen respuestas tan fáciles muchas veces, cuando las respuestas son mucho más profundas. Y la sabiduría es la que te enseña a descubrir esas respuestas profundas. En medio de la sabiduría tú te vas dando cuenta de que la respuesta no está allí en la superficie, no está allí con una frase hecha, una frase inventada. A mí una de las cosas que a veces me dedico, perdónenme, pero yo a veces pierdo el tiempo también, ¿no? Y le aprieto a los estados de WhatsApp, ¡tac!, ¿no? Los famosos estados que van saliendo, o a veces en Instagram también pongo, a veces me entretengo a ver cuáles son los estados, y la cantidad de frases hechas que hay. Me impresiona, ¿no? Una cantidad de frases hechas, todas positivas, todo esto y aquello. Y yo a veces reflexiono y digo, cuando ponemos esas frases hechas, que son palabras de otro, ¿no? ¿Qué pasará si nosotros las vivimos? Pues seríamos capaces de que esa frase hecha, pues entenderemos la verdadera profundidad de esa frase hecha, digo yo, ¿no? Porque hay muchas frases de sabios, pero esas frases de sabios solamente entiende la profundidad de esas palabras el que ha pasado por una experiencia, el que lo ha vivido, el que ha tocado fondo, el que se ha quedado sin respuesta y en medio de eso ha descubierto y ha llegado a esa conclusión. Nosotros copiamos y pegamos, pero repetimos, pero no hemos vivido muchas veces esa experiencia. Ahora, la sabiduría es lo que nos ayuda a nosotros. En medio de la sabiduría es la que nos ayuda a entender el por qué, el para qué. Vivimos determinadas situaciones y a veces ni siquiera vamos a entender el por qué y el para qué. De verdad, hay cosas en las cuales yo digo, no tengo idea, Señor. Y pasan los años y a veces ni siquiera entiendo el por qué y el para qué. Viví determinadas experiencias o pasé por determinadas pruebas. Las frases cliché, las frases típicas no me sirven para nada a corto plazo. Por lo general, las respuestas vienen con el tiempo, vienen con los años, vienen cuando han pasado varios años y uno mira hacia atrás y dice, madre mía, ahora entiendo el por qué hace 20 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, vivimos determinadas situaciones, pasamos por determinadas pruebas, ahora veo las consecuencias, veo los resultados de esas pruebas. Entonces la sabiduría nos busca y no nos lleva simplemente a buscar respuestas rápidas ante Dios, sino simplemente nos ayuda a enfrentar, ¿no? A enfrentar y entender que Dios en medio de sus tiempos está ayudando y está trayendo crecimiento a cada uno de nosotros. La sabiduría nos enseña a esperar, la sabiduría nos ayuda a fortalecernos, la sabiduría nos ayuda a buscar respuestas en Dios y prepara nuestro corazón para que Dios siga tratando cada una de nuestras vidas. El pedir a Dios sabiduría nos enfoca en Él y no en la problemática que nosotros estamos viviendo.
Entonces eso nos permite a nosotros vivir los procesos, a veces sin respuestas inmediatas, pero poder ser tratados, poder ser formados y poder que Dios logre en nosotros aquello que Él quiere hacer en medio de nuestra situación. Cada uno de nosotros necesita sabiduría. Debemos crecer en la sabiduría. La prueba viene para que nosotros busquemos sabiduría, no para que demos respuestas. Por favor, no intentes buscar respuestas en medio de la prueba. No intentes buscar frases hechas en medio de la prueba. No busques salir rápidamente tampoco de la prueba, sino que en medio de la prueba podamos crecer en sabiduría. Podamos ser más sabios, podamos ser más profundos. No podamos ser personas superficiales, sino que nos ayude a enfocarnos en Dios y poder entender de parte de Dios, o al menos comprender, o al menos superar, pasar la situación tomado de la mano de Dios. Dice que tenemos que pedir con fe la sabiduría al Señor, no dudando, sino que confiando, descansando. Eso es lo que se atreve, ¿no? Cuando pedimos a Dios, eso nos lleva a descansar en Él, a confiar en Él. Porque el que duda, y esa es la frase que quiero aquí unir con lo que hablamos el otro día, ¿no? Es como la onda del mar, dice aquí el versículo 6, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lugar a otro. ¿Ha visto esa gente que va de un lugar a otro? Bueno, aquí le llama hombres de doble ánimo. La palabra doble ánimo allí significa doble mente, doble alma inclusive. Tiene dos pensamientos, un día activa un pensamiento, mañana activa el otro pensamiento. Esa es como la idea. Es personas que tienen dos mentes. Un día son los hombres de fe y que confían en Dios, al otro día no quieren nada con nadie, ¿no? Ni con Dios, ni con la iglesia, ni con los hermanos. Van de la fe a la incredulidad, de la incredulidad a la fe. Y están ambivalentes siempre en medio de eso. Dice que cuando no buscamos con la sabiduría, no confiamos en Dios y no esperamos en Él, ¿cómo se vuelve nuestro corazón? Ambivalente, alto y bajo. La Biblia dice, que es lo que leíamos el otro día en Efesios, para que crezcamos en Cristo y no seamos niños fluctuantes, que son llevados por cualquier viento de doctrina. Hoy día creemos en una cosa, mañana creemos en otra, mañana creemos, y no me refiero solamente al ámbito religioso, que hoy día creamos en Dios, mañana en los ídolos, mañana en las cartas, mañana en esto, mañana en el té, lo que nos diga, qué sé yo. No estoy hablando del ámbito religioso, sino me refiero a todo ámbito donde nosotros depositamos nuestra confianza. Hoy confiamos en uno, mañana confiamos en otro, en esto y aquello, pero no entendemos que nuestra confianza debe estar puesta en Dios, debe estar puesta en el Señor Jesucristo, de cual depende toda nuestra vida y que nos da crecimiento. Entonces el doble ánimo, el ser fluctuantes, el ir de un lado para otro, es una señal de inmadurez, es una señal de falta de crecimiento. Y la prueba tiene como fin traer estabilidad, traer crecimiento. Una vida que va madurando, que va creciendo, es una vida que cada vez se va volviendo más estable, más firme. Hay un texto que me encanta, hay un salmo, ¿no? Que dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y me gusta esa frase, que no se mueve, dice, sino que permanece para siempre. Eso lo escribió hace miles de años atrás, lo escribió David. Pero yo voy a Israel y ahí está el monte de Sión todavía, es decir, no se ha movido, allí permanece, y pasarán cientos de años y voy allí y el monte de Sión allí. Es decir, está hablando allí de que el que confía en Dios se va transformando en una persona estable, firme, ¿no? Digna de confianza. Yo no sé si a ti te gusta la gente ambivalente, a mí me cansa la gente ambivalente, ¿no? Hay gente en la que tú por mucho que puedas, no, un día arriba, abajo, un día creen, un día no creen, un día están contigo, otro día no están contigo. Es gente que tú un día lo pillas sonriendo, otro día. Es decir, y no hablo solamente de un punto de vista emocional, estoy hablando de que su vida es una vida inestable completamente. ¿Y eso es por qué? Porque falta que Dios traiga estabilidad, no han permitido que Dios traiga firmezas a su vida, enseñe principios a su vida, ¿no? Que den estabilidad. Entonces Él dice, ¿no? Aquí, que somos probados, vamos a ser probados de diversas formas, pero que para eso necesitamos sabiduría. Y la sabiduría nos lleva a enfocarnos en Dios, nos lleva a centrarnos en Él. ¿Para qué? Para que nuestra confianza
sea arraigada en el Señor, en su palabra, en sus promesas, y aprender a esperar en Él. Ahora, por otro lado, la sabiduría es un antídoto también contra algo. Versículo 12, el 1:12, dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El que no resiste la prueba no es coronado, no es coronado. Aquí habla de la corona de la vida. Bueno, hay varios tipos de corona, ¿no? Para las fiestas a veces coronan a la gente, la fiesta de la primavera, ¿cierto? Hacen coronas de flores para celebrar, se ponen coronas para celebrar. Está la corona de laureles, que se ocupaba para los que ganaban en las olimpiadas, en las competencias, ponían coronas de laureles, una corona del triunfo. Las coronas que usan los reyes, que eso es sinónimo de autoridad, ¿no? Hoy no tanto, pero antiguamente sí, ¿no? De autoridad, la monarquía allí, en aquellos años, tenían autoridad. Hay diferentes tipos. La corona de la vida, que habla de una corona de victoria, de alguien que triunfa, de un vencedor. El crecimiento, lo que estamos destinados a crecer, hablábamos tiempo atrás. Estamos destinados a ser victoriosos, a ser vencedores. Eso es lo que me habla. Y no hay mayor victoria que Cristo nos corone, ¿no? Que Cristo nos corone y nos diga, bien buen siervo fiel, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Cuando lleguemos al cielo, el Señor nos coronará, ¿cierto? Como vencedores en medio de Él. Pero ¿qué es lo que añade aquí Santiago? Dice, cuando alguno es tentado, ¿qué es lo que dice? No diga que es tentado de parte de Dios. ¿A quién culpamos muchas veces en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de lo que vivimos? ¿A quién culpamos de lo que estamos viviendo? A Dios. Es que Dios, ¿por qué eres injusto? Es que Dios, ¿por qué permites esto? Es que Dios, ¿por qué hiciste esto otro? Es que Dios, dice, no, culpamos a Dios de nuestra situación. Vamos a ser probados por diversas pruebas. Pero la sabiduría nos acerca a Dios. Y la sabiduría, un hombre sabio, nunca va a culpar a Dios de lo que allí está ocurriendo. Cuando tú caes en tentación, cuando eres probado, recuerden que prueba y tentación son dos caras de una misma moneda. Es una misma situación que Dios usa para que yo sea probado. Dios está probando mi fe. Pero el diablo usa esa situación ¿para qué? Para tentarnos y para que nosotros... La finalidad de la tentación es hacernos caer. Esa es la verdad, esa es la realidad de las cosas. El enemigo lo único que busca es que tú te alejes, que tú te debilites, que tú dejes de confiar en el Señor, que tú dejes de depender de Él, que te dejes de congregar, que dejes de ser generoso, que dejes de ayudar a tu prójimo, que dejes de amar y comiences a guardar raíces de amargura, que dejes de perdonar, que dejes de avanzar. Eso es lo que busca la tentación. La tentación lo único que busca es impedir tu crecimiento. Entonces, esa misma prueba, a veces la sabiduría nos ayuda a enfocarnos y mirar a Dios y decir, Señor, tú me estás probando y me vas a sacar en victoria. Pero la misma situación muchas veces nos lleva a mirar al cielo y creer que Dios es el que está tentando. Y que Dios está tentando nuestra vida o culpando a Dios de lo que estamos viviendo. Y aquí Santiago dice, alto, a ver, tranquilo, porque cada uno es tentado, ¿no? Cada uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tenta, sino que cada uno, dice el versículo 14, es tentado, dice, cuando ¿de qué? De su propia concupiscencia es atraído, ¿sí? Y seducido. ¡Wow! A mí, yo de verdad que a veces me preocupa cuando hay ciertas situaciones y la gente luego dice, bueno, Dios lo permitió, ¿no? Y es bueno meter a Dios cuando nos conviene, ¿no? Es que Dios lo permitió, es que se dieron las cosas y Dios permitió que se dieran ciertas cosas, ciertas circunstancias. Ya, pero eso te condujo al pecado, ¿no? Si eso te condujo al pecado, quita a Dios de la ecuación, porque Dios no te va a conducir al pecado. La prueba te va a conducir a Dios, te va a conducir a santificación, te va a conducir a que busques más de Él, a que te apartes del pecado. El único que te va a empujar hacia el pecado es la tentación, es el diablo que te va a querer arrastrar y alejar de Él. Pero bueno, cuando estamos en medio de la prueba, lo que brota es lo que realmente hay en nuestro corazón. Esto es en esa frase.
Brota lo que realmente hay en nuestro corazón. No hay mejor lugar o no hay mejor situación para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón que cuando estamos siendo tentados. ¿Qué es lo que aflora en medio de la tentación? ¿Qué es lo que aflora en medio de la prueba? ¿Qué palabras salen de mi boca en medio de la prueba? ¿Qué pensamientos vienen a mi mente en medio de la prueba? ¿Cuáles son los deseos que brotan en medio de la prueba? Porque la prueba, al fin y al cabo, hace salir, provoca que salga lo que está guardado en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay dolor, va a brotar el dolor. Si en nuestro corazón hay frustración, va a brotar. Es decir, lo que hace Dios es provocar cosas. ¿Para qué? Para que salgan a luz. Dios provoca situaciones en nuestra vida para que nos miremos al espejo. Al fin y al cabo, la prueba no es otra cosa que un espejo que se pone delante de nosotros para que nosotros mismos nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Entonces no es que Dios esté haciéndolo, no, es lo que hay en tu corazón ya guardado por mucho tiempo. Y lo único que faltaba es que se dieran ciertas situaciones para que nosotros diéramos el paso equivocado o tomáramos decisiones equivocadas. En vez de buscar la sabiduría en Dios y el refugio en Dios, poder mirar hacia otro lado y decir, no, me dejo arrastrar por la tentación y caigo en la maldición y caigo en palabras soeces, caigo en malos pensamientos, caigo en malas actitudes, caigo en malas decisiones, termino apartándome, termino enfriándome. Pero en el fondo lo que ha ocurrido es lo que hay en mi corazón, ¿no? Es lo que hay en mi corazón. La gente a veces nos culpa a todo, de verdad, no solamente culpa a Dios, es que por la culpa de Daniel, como Daniel no me miró, como Daniel no me saludó, como Daniel no me escribió, yo hablo de Daniel porque sé que Daniel no hace esas cosas, ¿no? Siempre llama, ¿no? Culpamos al hermano porque no me miró, porque no vino, porque no me atendió. Ya, pero es que lo que pasa, la verdad, las cosas es que tú tenías una raíz de amargura hace mucho tiempo, habían cosas que nunca conversaste, te mantuviste al margen muchas veces de situaciones, nunca te involucraste, etcétera, etcétera. Y eso fue albergando muchas veces cosas, ¿no? Sentimientos que simplemente en medio de la prueba te hicieron, y en medio de la soledad de la prueba, porque uno la prueba la vive solo, eso es una cosa que está allí, implícita, uno se siente muy solo en medio de la prueba. Es porque la prueba nos lleva a vivirla solo, nadie la entiende, solamente nosotros. Y en medio de esa soledad de la prueba es cuando brota lo que hay en nuestro corazón. Dice que de sus propias concupiscencias, de los propios deseos del corazón, esos deseos que no están controlados, esos deseos que no están sujetos a la voz del Espíritu, que nunca han sido puestos en la presencia de Dios. La concupiscencia no es otro que un deseo descontrolado, no es otra cosa que un deseo descontrolado. Los puntos más extremos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Yo he hablado de cosas más livianas, pero los puntos más extremos, el que tiene tendencias, ¿no? Muchas veces a los deseos sexuales, a la inmoralidad, están allí, que nunca los ha controlado, los ha llevado a los pies de Cristo, que están atados muchas veces en ciertas situaciones, nunca los han llevado, están allí guardados. Son concupiscencias, son deseos incontrolables que están allí y que nunca los han puesto. Entonces, a la hora de la prueba, eso brota. La tendencia del ser humano, la carnalidad, nuestra carnalidad hace que eso brota. Ese mal carácter, luego vamos a hablar de eso, que muchas veces nos vemos tan bien por fuera, pero en el fondo, en nuestro corazón, tenemos un carácter o tenemos unas reacciones, tenemos una falta de mansedumbre y de templanza que nunca hemos controlado y que aflora en medio de la prueba. Nos irritamos y andamos irritables, ¿no? Aflora ese mal carácter. No vengas a culpar a Dios, no culpes a tu prójimo, el mal carácter es tuyo, está allí en tu corazón. Simplemente bastó una prueba, bastó una exposición al fuego para que lo que había en tu corazón aflorara. Entonces dice Santiago aquí, hermanos, no culpen a Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es lo que está en el corazón, no culpemos a los demás. No digamos que el hermano me hizo caer, no digamos que Dios me hizo caer, no es que la prueba me hizo caer, no. Ya en tu corazón había algo guardado y simplemente bastó la prueba para que se viera que lo que tú habías construido no era estable, no era sólido. Y lo que Dios busca a través de la prueba es que esas áreas débiles, ¿no? A través de la búsqueda de la sabiduría de Dios, sean fortalecidas, que esas concupiscencias sean sujetadas, esos malos deseos sean sujetos a la voz del Espíritu. Amados, dice el versículo 16, hermanos míos,
no os engañéis, no erréis, dice, ¿no? Hablando de lo anterior, Dios no tienta a nadie, viene a decir, sino que por el contrario, toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto, desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, no digas que de Dios viene lo malo, no, de Dios viene lo bueno. Y aún la prueba es buena, por eso que decía, gozaos, ¿no? Hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, todo lo bueno viene de Dios, o de Dios viene todo lo bueno. De Dios no puede venir, no podemos mirar y decir, mira Dios lo que me ha hecho, esto malo ahora me pasa por tu culpa. No. De Dios no viene lo malo. No erremos, no nos equivoquemos, no nos engañemos, no miremos hacia donde no tenemos que mirar, porque lo malo no viene de Dios. Lo malo viene del mundo, viene del diablo, viene del ser humano, lo malo viene de nuestro propio corazón que nos lleva muchas veces y nos incita al mal, pero de Dios no viene. Otra cosa que es importante, por esto, por lo mismo anteriormente dicho, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto ¿para qué? ¿Para qué? Dígalo con... que durmieron una hora más hoy, Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para... Vale, en medio de la prueba, ¿qué es lo primero que hacemos? No, en medio de la prueba nunca oímos. Lo primero que se nos cierran son los oídos, dejamos de escuchar, estamos ensimismados en nuestra prueba, en nuestra dificultad. Nos vienen a consolar, nos vienen a dar respuesta, nos vienen a dar frases hechas, por último, lo que sea. No, pero no oímos en medio de la prueba. Por el contrario, hablamos y nos enfadamos, y nos irritamos, y nos enojamos, y nos molestamos. Y luego queremos oír, pero ya estamos enojados. Queremos oír, pero estamos hablando, ¿no? Pero estamos diciendo, estamos argumentando. Alguien nos quiere dar una palabra de consuelo, pero es que tú no estás en mis zapatos, tú no estás pasando por lo mío, esto es algo que yo solamente vivo, y ya hablo y me enojo, porque la boca, por otro lado, amplifica nuestros sentimientos. Es como un altavoz. Tú, mientras no hables, tus sentimientos están ahí, pero abres la boca y es abrir el grifo. ¡Bum! Empiezan a brotar los sentimientos, ¿no? Y empiezas a decir, y empiezas aquí, y empiezas a hablar, empiezas aquí. Si hay concupiscencia que no ha sido controlada, esa boca habla de lo que está allí, deseos descontrolados, sentimientos arraigados, y se abrió el grifo y comenzamos a hablar. Luego dice Santiago más adelante que tenemos que cuidar nuestra lengua, que no puede salir agua dulce y agua amarga de nuestro corazón, dice luego, ¿no? Pero es por eso que dice Santiago, todo hombre, por lo que hemos hablado, hermanos, por favor, hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Si buscamos sabiduría de Dios, tenemos que aprender a oír. La sabiduría nos enseña a oír, a escuchar. La prueba es un buen momento para escuchar a Dios en primer lugar, escuchar los consejos de las personas de experiencia, ¿no? O más maduros en la fe, escuchar la voz de la palabra de Dios también que está ahí escrita, escuchar, oír, no llegar a conclusiones, no darle rienda suelta a nuestra lengua, que después decimos cosas de las cuales nos arrepentimos, palabras con las cuales nos comprometemos, y luego nos da vergüenza mirar a los ojos a la gente, a nuestros hermanos, mirar a Dios, congregarnos. Ya no nos atrevemos porque hemos dicho tantas cosas que no nos atrevemos, nos hemos casado con nuestras propias palabras. Entonces lo primero que tenemos que abrir en medio de la prueba y en medio de la búsqueda es nuestro oído. Todo hombre, dice, sea pronto para oír. Pastor, estoy pasando esto. ¿Qué me puedes decir al respecto? Hermano, tú que tienes más tiempo, a lo mejor has pasado por esta situación o por una similar, o no sé, ¿qué me puedes decir al respecto? Pronto para oír, orar al Señor, leer la Biblia y decir, Señor, ¿qué me puedes decir al respecto? Estoy viviendo esto y aquella situación, ¿qué me puedes decir? Y luego hablar, pero tardo para
para irarnos, dice. ¿Por qué? El versículo 20 nos dice una cosa muy interesante. Porque la ira del hombre, ¿qué cosa? No obra la justicia de Dios. Mientras tú estés airado, enojado, nunca la justicia de Dios se va a manifestar a través de eso. Es una de las cosas que me preocupa en medio de la ira que yo veo, la ira social que yo veo en todas estas revueltas. Porque hay una ira, hay enojo, hay enfado, hay malestar. Pero eso no está obrando la justicia de Dios. Busca la justicia humana, pero la justicia humana es cíclica porque vuelve otra vez a la injusticia. La injusticia humana va a volver a la injusticia, es decir, injusticia va a haber. La justicia de Dios no obra en medio de la ira. Por el contrario, la justicia de Dios se manifiesta en medio de la sabiduría. De la sabiduría. Y en la sabiduría no hay ira. En la sabiduría se actúa con cordura, se actúa con ánimos fríos, con ánimos calmados, se obra en paz, se obra en tranquilidad, ¿no? Se obra en calma. Entonces, la ira es el último paso, la ira no da lugar. Cuando ya la gente está irada, está enfadada, da lugar al resentimiento, es imposible que dé lugar a la justicia de Dios. Dios no puede ejecutar su justicia, o no va a poder leer cuando Dios actúe justamente. Yo a veces veo a Dios actuando, y veo a Dios haciendo milagros, veo a Dios obrando de manera y bendiciendo a sus hijos, de verdad que yo lo veo. Pero el hijo, a pesar de la bendición, sigue enfadado, sigue airado. Y yo digo, oye, pero no estás viendo que Dios está en el asunto, pero siguen enfadados con Dios, siguen airados. Porque somos incapaces, en medio de nuestra ira, somos incapaces de ver a un Dios justo. Somos incapaces de ver a Dios y considerarlo como el Dios amoroso, ¿no? Que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de Él. No logramos ver esa parte bondadosa de Dios, porque ya estamos enfadados, ya nos hemos posicionado, ya hemos hablado. Por eso que todo hombre, en medio de la prueba y en medio de la dificultad, si quiere crecer, debe ser tardo para airarse, tardo para hablar, pero tiene que estar pronto para oír, para escuchar, para saber lo que Dios quiere, lo que Dios está diciendo. La Biblia dice en Apocalipsis, ¿no?, que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Y Dios muchas veces nos habla. Yo creo que Dios Dios siempre nos está hablando. Dios nos está diciendo, Dios está revelando su sabiduría, Dios está revelando su conocimiento muchas veces a nosotros. Dios nos va indicando, quiere dirigirnos, pero ya tenemos nuestros oídos tan cerrados para oír que para todo tenemos un argumento, hablamos, o ya hemos caído en el extremo del enojo, que ya no permitimos que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas y que sus palabras lleguen a nuestros corazones. Y cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, nuestro corazón se vuelve duro, se vuelve reacio, se vuelve hostil a todo lo que es divino, a todo lo que es espiritual. Deja de anhelarlo, deja de buscarlo, deja de desearlo. Claro, porque ya hemos posicionado en medio de la prueba o en medio de la dificultad, nos hemos posicionado no a favor, sino en contra de Dios. Por eso, si alguno tiene falta de sabiduría, busca a Dios en sabiduría. Si estás viviendo tiempos de prueba, tiempos de dificultad, ¿no?, y diversas pruebas, y permíteme decirlo, van a venir tiempos y seguirán viniendo tiempos, porque un día serás probado en una cosa, mañana serás probado en otra, otro día serás probado en otra. Son diferentes tipos de pruebas que vendrán a tu vida. Pero si te enfocas en Dios, buscando su sabiduría, Él dice que la da, Él entrega la sabiduría, Él revela su sabiduría, Él nos muestra su sabiduría. Eso va a evitar que nuestro corazón se enfade, que nuestro corazón llegue a decir, viene de ti, Señor, todo. No. Nuestro corazón se va a volver a favor de Dios y nuestros oídos van a seguir abiertos a escuchar lo que Él tiene para cada uno de nuestros corazones. No permitas que la prueba cierre tus oídos. No permitas que la prueba cierre tu corazón. No permitas que la prueba haga que tu corazón se transforme en un corazón duro, insensible a las cosas de Dios. Por el contrario, deja que Dios use la prueba para que tu corazón se ablande
y para que tu vida se llene de sabiduría, ¿no? Y tu corazón se haga sensible a la voz del Espíritu y cada día puedas escuchar lo que Él tiene para ti. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Necesitamos crecer tanto, Señor, todavía. Así como